Hola Aries, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos vuestra lectura. Lectura para Sol, Luna, Ascendente y Venus en Aries. Vamos a ver cómo va a estar tu energía, Aries. Vamos a ver qué cambios vienen, qué es lo más importante para ti, qué va a ser importante para ti en esta semana, Aries. La carta del Rey de Oros ha salido. Esta carta representa tus intereses personales, intereses económicos, materiales. Y también te puede hablar que puede haber alguna persona importante para ti, Aries, de signos de Virgo, Capricornio o quizá algún Tauro, alguna Tauro. Vamos a ver qué más. Aries. Vale, se ha salido esta carta, 5 de copas. A ti te han hecho una herida en el corazón, Aries. Tú tienes como una herida en tu corazón por alguien que se fue de tu lado, por alguien que nunca estuvo, me dicen, Aries, alguien que nunca estuvo ahí. Cuando más, Aries, cuando más lo necesitabas. Eso me dicen. La carta del paje de pentáculos te habla de noticias sobre todo y vuelve a ser signos de tierra también predominantes para ti en la semana. La carta del colgado. Aries, yo siento que estás esperando a alguien. Estás esperando a alguien, quizá que dé un paso, que se decida, que actúe. Hay una relación, pero está como detenida. Está estancada. Bien. Por otro lado, Aries, siento que hay algo que se abre esta semana para ti. Mira, muchos os va a resonar esta energía en que hay algo estancado en la vida de Aries. Para uno será trabajo y economía, porque hemos dicho que el Rey de Oros representaba intereses personales y materiales. Pero para otros siento que es con alguien que la relación está detenida, está estancada. La carta del colgado también en este caso te habla de signo de Piscis. La carta del 3 de oros y vamos a sacar una más, 7 de bastos. Vale. Me da un mensaje para ti, Aries. Ahora voy a hacer la canalización con la bola de cristal. Pero ya me están dando tus guías un mensaje para ti, Aries, y me dicen que hay alguien en tu vida que te está molestando o algo te está molestando. Pero el hecho de que algo te esté molestando, yo siento que va muy enfocado con alguien. Por ejemplo, aunque sea en un trabajo, aunque sea en el plano material, el plano económico, hay alguien que te está molestando mucho. Y te lo digo porque al salir esta carta me han dicho, Aries se tiene que estar defendiendo constantemente de alguien. Entonces, hay un mensaje para los Aries que esto resuene en tema amor, por ejemplo. Hay una persona especial para Aries, quizá alguien que tú estás esperando que dé un paso, que se decida, que haga algo. Pero hay alguien más, hay alguien que te está molestando. Siento que puede ser una ex relación tuya, alguien que constantemente te esté buscando, te quiera contactar, alguien que quiera regresar a tu vida y que tú ya no quieres más con esa persona. No quieres más porque esa es la persona que veo que te hizo daño, una persona que nunca estuvo ahí. Entonces, si nunca estuvo ahí, ¿para qué vuelve ahora? Dicen que para lo mismo, para no estar. Entonces, tú ya no quieres más esa relación, ¿no? Siento que no deberías de defenderte más de alguien, sea alguien en un trabajo, sea alguien en amor, da igual. Siento que tienes que poner límites, Aries. Tienes que empezar a poner muchos límites muy claros, muy marcados en tu vida. Vamos a hacer la canalización con la bola de cristal, sin preguntar por nada, ni trabajo, ni amor, solamente la energía, Aries, que ha salido, vamos a ver.
Lo primero que me muestran es que hay una persona que te está vigilando de alguna forma, Aries. Está pendiente de ti, constantemente pendiente de ti. Sabe todos tus pasos. Sabe, por ejemplo, sabe si tú estás con alguien, si no estás con nadie, si estás conociendo a alguien, si no, si sales, si entras. Sabe todo de tu vida, Aries, esta persona. Y es una persona que yo creo que es alguien que tú no quieres que sepa nada. Entonces deberías de ver muy bien cómo consigue la información esa persona de ti. Hay un final con esa persona. O sea, un final con esa persona me refiero, porque esa persona puede ya haber salido de tu vida. Pero hay un final de esa información. O sea, tú vas a saber por dónde saca esa información y vas a poner límites ahí. Hay una conversación, una comunicación con otra persona. Viene una comunicación importante esta semana, Aries. Os puede resonar que esa comunicación sea para trabajo, para algo que te interese mucho, o con una persona que sea de tu interés. Pero dicen que en este caso, si es una persona, me dicen que está muy lejos de Aries. O sea, está en otro lugar, en otra ciudad o en otro país. Y tú quieres saber qué pasa con esa persona, ¿vale? Muy bien. Vamos a hacer, vamos a hacer la lectura por separado, ¿bien? Porque hay alguien o algo que está molestando mucho a Aries y luego hay algo de pleno interés de Aries, ya sea trabajo, ya sea una persona. Entonces, vamos a ver qué es aquello que tanto te molesta, Aries. Es alguien que te vigila, ya te lo han dicho. Esto puede resonar en un trabajo, ¿eh? Puede ser que haya alguien que esté continuamente encima tuya. Tú ya vas a saber dónde ubicar a esa persona. Si esa persona es, por ejemplo, un compañero de trabajo, es un familiar o es una antigua relación sentimental o de amistad tuya. La carta del 9 de bastos. Esa carta te habla de enemigos, enemigos que están en la sombra, enemigos que tienes que tener cuidado, porque hay personas que tienen doble cara, Aries. 6 de oros, 5 de espadas. A ti esta persona te está haciendo doler mucho la cabeza, Aries. Fíjate cómo esa persona se toca la cabeza porque tiene ese cuervo ahí. Es que siento que alguien te está haciendo que te duela la cabeza constantemente. Le está dando vueltas y vueltas a algo también, ¿eh? Caballo de bastos y la carta del 10 de copas. Aries, esto es... Mira, siento una persona que de una forma u otra no te deja en paz. Y es alguien de quien tú te quieres alejar, ¿vale? Porque esa carta veo que tú quieres alejarte de esta persona. Entonces, vas a aprender a poner límites muy claros, Aries. Sobre todo, en el caso que sea alguien que te está vigilando, como hemos dicho, vas a saber por dónde te vigila. Porque dicen que hay cosas que esa persona no debería saber de tu vida. Por ejemplo, si es alguien en el plano laboral, siento que se mete donde no le llaman. O sea, es como que ya no es solo que se meta en el trabajo, no. Se mete más allá, da un paso más. Algo que no debería. Entonces, vas a aprender a poner límites, vas a primero aprender a saber, vas a saber, mejor dicho, aprender no, vas a saber qué información tiene, por dónde la saca, y una vez sabiendo eso, vas a cortar de raíz
a esa persona. Vas a poner límites con esa persona, muy claros. ¿Bien? Los Aries que estáis trabajando en un lugar de trabajo, que estáis muy, muy, muy molestos, me dicen que preparaos porque hay una marcha a otro trabajo, ¿eh? De eso es la noticia que viene importante, Aries. Viene una noticia importante de trabajo. Y no te lo vas a pensar, ¿eh? Siento que no te lo vas a pensar. Porque aquí estás muy molesto donde estás trabajando. Eso es lo que estáis trabajando, ¿eh? ¿Qué pasa con los Aries que no estáis trabajando? Viene una noticia de trabajo, Aries. Y además siento que es un trabajo muy positivo. Un trabajo que te va a dar muchos frutos económicos. ¿Vale? Entonces hay como un cambio. Hay un cambio muy grande en el plano laboral. Y ahí es cuando los que estáis trabajando, si os vibra que tenéis a esa persona ahí, es cuando le vais a decir adiós. Lo vais a tener tan fácil como eso, Aries. ¿Vale? Vamos a ver, en caso que sea una ex relación, porque puede ser perfectamente una ex relación sentimental, como hemos dicho antes. Vamos a ver qué pasa con esa persona ahí. Diez de espada, la relación está completamente acabada. La relación se terminó, pero esa persona sigue ahí. La rueda, el loco. Tú ya vas en busca de otra persona, Aries. Tú ya tienes otra persona en tu vida. Signo de Leo. Importante aquí. Y signo de Tauro. Le hace mucha mención al signo de Tauro por algo, Aries. No sé qué pasa en tu vida con un Tauro, ¿vale? Puede ser esa persona especial que está ahí esperando, Aries. O puede ser la persona que no te deja tranquilo, que te molesta constantemente, ¿vale? ¿Qué ocurre con esa persona que no te deja? Está buscándote de alguna forma, Aries. Quiere volver a tu vida. Pero es tan claro como te he dicho al principio, en tu vida ya hay otra persona. Es que hay otra persona, Aries. O sea, tú ya estás pensando en otra persona. Entonces vas a averiguar por qué esa persona sabe información de ti. Porque es como un misterio para ti, ¿no? ¿Cómo sabe esa persona esa información mía? Vas a conseguir averiguar eso. Y a partir de ahí pondrás ese final. Vamos a ver esa persona que es de tu interés, Aries. Esa persona que tú estás esperando, como que dé algún paso, ¿no? Me vuelven a hacer hincapié, cuidado con la vigilancia que tienes de esa otra persona, ¿eh? Cuidado, cuidado con internet. Aries, Tauro te iba a decir. Puede ser algún Tauro o alguna Tauro, no sé, puede ser. Vamos a ver esa persona del interés de Aries, la carta de la torre. Tú estás distanciado de esta persona, de tu interés. Siento que es por distancia física, siento que es por distancia, como dije al principio, ¿no? Que cada uno estáis en un lugar, estáis muy lejos. La carta del sumo sacerdote, de nuevo signo de Tauro, ¿eh? Siento que es muy importante para Aries esta semana por lo que sea el signo de Tauro, ¿eh? Rey de bastos, signo de Leo, de nuevo, la carta de la fuerza y la carta del loco. Se repiten las cartas, ¿sabes por qué? Porque sigue mencionando que hay una persona que te está buscando y buscando y buscando, Aries. Hay una persona que no quiere, no quiere, o sea, no acepta que tú hayas salido de la vida de esa persona.
Ten cuidado con esa persona porque te está vigilando mucho. Más de lo que tú imaginas. Me dicen los guías, cuidado. Más de lo que tú imaginas, Aries. Hay una comunicación importante durante la semana con esa persona de tu interés, ¿vale? Puede ser alguien que entre en tu vida. Si tú no conoces todavía a nadie, no te preocupes. Puede ser alguien que empieces a conocer en tu vida y alguien con quien tú empieces a conversar. Signos de fuego son importantes, por ejemplo, el signo de Leo, también aquí. Y vamos a sacar unas cartas más, la carta de la luna, signo de Piscis. También puede representar al signo Cáncer, 10 de copas y 6 de oros. Dicen que esa persona que tú esperas, esa conversación que tú esperas, vas a sacar el provecho que tú necesitas. O sea, te va a quedar claro algo que tú necesitas que quede claro ahora mismo en esa comunicación, en esa conversación. Porque hay algo que tú no tienes demasiado claro. Entonces, con esa comunicación, aquello que tú necesitas esclarecer se va a dar, se va a esclarecer. Te va a quedar más claro qué es lo que está pasando o qué pasa con esa persona, qué va a pasar sobre todo, ¿vale? Porque siento que esa persona, Aries, tiene un problema ahora mismo, posiblemente por eso la comunicación está un poquito menos fluida ahora mismo. Bien, pero siento una explicación. Tú necesitas una explicación y esa persona te la va a dar, Aries. Bien, entonces, esa semana tenéis que prestar especial atención en esa persona que os molesta, que os está molestando y sobre todo que os está vigilando. Y segundo, vas a saber qué va a pasar con esa persona, qué sentimientos tiene, qué sentimientos no tiene, ¿vale? Y si el tema es laboral, Aries, va a ser una comunicación donde te va a quedar muy claro algo de otro trabajo, un trabajo nuevo, posiblemente diferente, me dicen, para muchos, diferente al que tenéis ahora mismo, en caso que tengáis. Y es un trabajo que tú necesitas saber algo. Porque a lo mejor si tú has estado antes trabajando en otro sitio, estás trabajando en otro sitio, hay algo como que no está del todo claro, ¿no? Tú cada vez ves menos claridad en el trabajo que estás. Entonces tú lo que vas a necesitar saber es si en este otro trabajo va a pasar lo mismo. Por eso dicen que en esta comunicación te va a quedar claro aquello que tú dudas. ¿Bien? Es una comunicación importante, Aries, sea de trabajo, sea de amor. Bueno, Aries, aquí os dejo con vuestra lectura. Os recuerdo que os dejo en la caja de descripción los otros dos canales donde participo, ¿bien? Y os dejo también mis redes sociales.